Zoobe fue una plataforma de mensajería de video creada por Zoobe Message Entertainment GmbH, fundada por el cineasta y animador alemán Lennart Fritz Krauwinkel. La plataforma tenía una versión web y iOS/Android y estuvo disponible desde octubre de 2011 hasta abril de 2017. En 2015, Zoobe obtuvo el estatus de meme, principalmente por usuarios de Tumblr que usaban la aplicación para enviar historias ridículamente personales o humorísticas. Los más notables son los vídeos realizados por la bloguera Kylie Enkei, cuya compilación de vídeos de Zoobe obtuvo casi 1 millón de visitas en YouTube. Zoobe también tuvo muchos seguidores en países como Rusia. En 2016 se realizaron más de 200 millones de mensajes a través de la plataforma. Zoobe permitió al usuario grabar mensajes de voz de más de 30 segundos de duración, que luego serían dictados por un personaje animado en 3D. Zoobe prestó gran atención a los detalles, haciendo que el personaje moviera los labios en sincronía y reaccionara en consecuencia a medida que cambiaba el tono del mensaje. Luego, los usuarios podrían compartir sus creaciones en su cuenta de Zoobe o en otras redes sociales. Zoobe tenía una amplia variedad de personajes para elegir, desde originales como el infame conejito Luna o el cerdo Schnitzel, personajes de propiedades con licencia como Pac-Man, los pitufos, Q de Rodeo y CH, hasta celebridades de la vida real como Donald Trump o Amber Rose. A pesar de la enorme popularidad de Zoobe, no hay mucha información de fondo sobre la plataforma en línea, aparte de una página obsoleta de Conoce tu meme y algunos artículos de noticias. El sitio web de Zoobe, zoobe.com, se archivó por primera vez en abril de 2009, aunque la URL se usó entre 2002 y 2005 para algún tipo de sitio de spam. De acuerdo con el texto de derechos de autor, la empresa Zoobe GmbH existía desde 2008. Esta versión del sitio está vacía y no parece que un producto real estuviera disponible hasta octubre de 2011, cuando se lanzó Zoobe Beta. Zoobe se basaba exclusivamente en la web /Facebook en esta época, hasta el 15 de noviembre de 2012, cuando se lanzó la aplicación Zoobe Cam en la App Store. Poco después del lanzamiento, la aplicación se dividió en dos versiones con diferentes personajes, Zoobe Cam Pets y Zoobe Cam ED. Pets tenía los personajes de animales y estaba destinado a ser la versión para niños, mientras que Eve incluía los personajes humanoides Adam y Eve y estaba destinado a ser la versión más madura. Las dos aplicaciones finalmente abandonaron la parte Cam de sus nombres y luego se fusionaron en una sola. Zoobe GmbH también lanzó otra aplicación llamada StoryGIF en 2016. Esta aplicación le permitía unir hasta 10 archivos GIF en uno solo, y se lanzó con los GIF de la marca Mr. Men y Little Miss y Hello Kitty como una asociación con Sanrio. Se lanzaron varias versiones de esto, incluida una con el personaje de conejo característico de Zoobe, Luna. Sin embargo, todo terminó en abril de 2017, cuando Zoobe GmbH cerró operaciones inesperadamente. Los servidores de la aplicación se cerraron, la mayoría de las cuentas de redes sociales de Zoobe se eliminaron y la página principal de zoobe.com se reemplazó con un gracias. Se desconoce el motivo del cierre, pero se podría suponer que la plataforma se volvió demasiado costosa de ejecutar, especialmente con todas las propiedades con licencia involucradas. El archivo ACK de la versión de Android se puede encontrar fácilmente en los sitios de realojamiento. Sin embargo, en un intento de abrir la aplicación hoy en día, se congelará en la pantalla de carga por un momento antes de que aparezca el error conexión lenta. Actualmente se desconoce si la aplicación se puede restaurar, aunque es poco probable, considerando que la mayor parte de la aplicación probablemente estaba en el lado del servidor. Villainous es una serie corta original de Cartoon Network, creada por Alan Ituriel. Habiendo sido lanzado principalmente para el público latinoamericano, con doblajes en español y portugués fácilmente disponibles, así como la aparición de la voz original en inglés, ha ganado mucha atracción en internet por parte de los fanáticos latinoamericanos y norteamericanos por igual. Villainous de Alan Ituriel, la temporada 1 de la serie, 2021, se emitirá este octubre. Antes de convertirse en su propia serie, el creador había lanzado un total de 7 cortos animados precursores en su canal de YouTube y su página oficial, alrededor de 2012 a 2013. Al momento de escribir esto, existe una lista de reproducción que contiene esos vídeos, pero los 7 son privados.
Sin embargo, gracias a un visitante anónimo de /co/de4chan, se pudieron distribuir 3 de los 7 cortos, ya que Wayback Machine había guardado versiones rastreadas anteriores del sitio web del creador, con vídeos descargables adjuntos. También está disponible un corto de temática navideña titulado A Villainous Christmas o Navidad Malvada, aunque en un canal separado. El corto solía estar disponible en el sitio web oficial, sin embargo, Wayback Machine no guardó dicho corto a diferencia de los 3 primeros. Aparte de un cortometraje llamado Grito por helado que fue anunciado en la página de Facebook de Tad Place to Hangout, se nota que es un corto de Villainous porque la misma URL del video está en la lista de reproducción de vídeos privatizados. El resto de los cortos son completamente desconocidos, sin idea de qué son o si alguna vez volverán a estar disponibles para el público. Es posible que uno de los vídeos desconocidos restantes sea un logotipo animado de Tad Place to Hangout que presentaba a Black Cat, como se compartió en Facebook, pero esto no está confirmado ya que no hay un enlace de YouTube que permita verificar la posibilidad. Alan Ituriel y su antiguo personal de animación emitieron el episodio piloto el 1 de junio de 2019, sin embargo, el antiguo personal de animación mintió sobre Alan Ituriel y también ocurrió la pandemia. Villainous estuvo en espera durante un año. En 2021 Alan Ituriel había conseguido un nuevo equipo de animación un año antes, pero la pandemia dificultó la grabación de voces. Villainous, la serie se realizó a fines del verano de 2021, con suerte, HBO Max transmitirá la temporada 1. ¿Qué onda, mi señor? ¿Cómo se encuentra? ¡Ah! ¡Quita esas sucias galletas de mi malvada cara! El 15 de agosto de 2007, un usuario de YouTube llamado Lotusman17 subió un video llamado Super Mario 64 Big Star Secret. Más tarde sería eliminado de su canal a finales de 2012. A pesar de la breve disponibilidad del video, fue bastante popular, con el último archivo conocido del video que muestra que obtuvo más de 698,316 vistas, posiblemente incluso más antes de que fuera eliminado, y también se compartió en muchos foros para tratar de engañar a otros usuarios para que se asusten. El video se editó con Windows Movie Maker 2 y contiene varios títulos de texto que se desplazan para proporcionar pasos sobre cómo desbloquear a Luigi. En el video, Lotus grabó la pantalla de su computadora con un teléfono plegable, que se cree que es un Motorola Razr V3, para darle una apariencia más genuina. Había modificado el castillo con el editor de niveles Toadstool 64 para agregar una puerta en la pared derecha al lado de la escalera del vestíbulo principal y para cambiar la camisa de Mario a azul y su mono a negro. Se realizaron algunos otros cambios en el editor de niveles, como el cambio de la textura de ladrillo gris del castillo a una negra que el propio Lotus creó en MS Paint. El video finalmente se silenció para evitar los derechos de autor, pero finalmente se cambió el audio. La mayoría de la gente recuerda haber escuchado Dreamscape de 009 Sound System. Sin embargo, después de indagar en varios comentarios, es probable que la canción real utilizada fuera de Database de Alexander Perls, quien también fue el creador de 009 Sound System. Lotus recuerda que le enviaron por correo electrónico una oferta para poner una canción en su video a cambio de aproximadamente $40, que aceptó con gusto. El video comenzaba en el área de inicio del juego, con Mario corriendo hacia el castillo. Muchos recuerdan que una parte del video tiene lugar en el nivel Bob-omb Battlefield, pero después de una entrevista con Lotus, esto no era cierto. Todo el video tuvo lugar dentro del castillo, con la mayor parte dentro del patio. Varias indicaciones de texto, hechas con títulos de Windows Movie Maker, aparecían ocasionalmente para proporcionar más pasos para desbloquear a Luigi. Muchos pueden recordar un paso para patear un bo. El cargador original, Lotus, recuerda un paso para correr alrededor de la fuente una cierta cantidad de veces. Después de unos minutos más de pasos, aparece un mensaje de texto final que dice algo como presione en esta pared, que luego fue seguido por un corte abrupto en el jumpscare zombie desde el final de la infame comercial de automóviles Café. Después de ponerse en contacto con el propio Lotus, afirmó que podría haberlo eliminado accidentalmente. Pero después de encontrar una descripción actualizada del video en una página de Facebook hecha a fines de 2011, lo más probable es que el video se haya eliminado a propósito debido a la gran cantidad de amenazas de odio y muerte que había recibido a causa del video.
La descripción actualizada decía: este video se hizo por completo aburrimiento y, sin embargo, la gente todavía desea dejar comentarios de odio. Por lo tanto, se han desactivado los comentarios. A partir de ahora, no se sabe que existan copias del video, y los administradores de Internet Archive confirmaron que no se había archivado ni colocado en su base de datos. El único metraje sobreviviente del video se puede ver en un video de reacción de baja calidad titulado El hermano pequeño se asusta. Reacción tardía, que muestra aproximadamente 8 segundos del comienzo y los últimos 20 segundos del video. Scarpe-Oediepie, multijugador o Scarpe-Oediepie 2 es la segunda temporada de la serie roja de YouTube Scarpe-Oediepie de 2016 creada por Felix Hellberg, más conocido como PewDiePie, y presentó a Sean McLaughlin como el villano del programa. La temporada se produjo tras el éxito de la primera temporada. La segunda temporada de la serie se filmó del 1 al 22 de noviembre en Los Ángeles. La temporada estaba lista para su lanzamiento el 9 de marzo, pero YouTube la canceló el 15 de febrero de 2017 después de que Hellberg fuera acusado de hacer bromas antisemitas. El 10 de marzo de 2017, tuiteó sobre el lanzamiento del primer episodio de la temporada si el tuit ahora eliminado obtuviera 100.000 retweets. El 14 de marzo de 2017, subió un video del episodio después de alcanzar la meta, revelando que era un engaño ya que Hellberg no puede filtrarlo por razones legales. Sin embargo, expresó interés en lanzar la temporada si tuviera la oportunidad. Los trailers de la temporada 2 de Scarpe-Oediepie presentan al youtuber Jacksepticeye y PewDiePie peleando y PewDiePie conduciendo una motocicleta en una escena separada. El metraje detrás de escena está en un video de PewDiePie titulado Bien, y una versión editada en el video de Highlight titulado YouTube in 8-bit, de Retro Fighting Game. As some of you know, Scare PewDiePie, the show that I worked on for about a month, got cancelled because I'm an but the show is still there. The show is still out there. It's ready to go, and I'm just sitting on it. I'm not supposed to, obviously, but it feels right. It feels needed because so many people worked on it, and it just seems fair that instead of YouTube just canceling and throwing away the show, you guys can at least watch and enjoy it. So I know I'm probably gonna get in trouble for this, but I think it seems fair to do, and I really hope that you guys are gonna enjoy it. Family Guy Online fue un morpg en línea de 2012 a 2013, basado en la serie de comedia animada de larga duración del mismo nombre. En el juego, el jugador puede personalizar su propio personaje y asumir misiones que le encomienden otros personajes de Family Guy en la ciudad de Quaug. Sin embargo, debido al hecho de que Fox casi no obtenía ganancias de él, se cerró un año después, sin espejos a la vista. El juego en sí está perdido, sin embargo, hay muchos vídeos de juego en Family Guy Online. El 12 de junio de 2020, el usuario de LMW Discord, Smoke, subió a Mega algunos activos almacenados en caché del juego, que datan de agosto de 2012. Fox announces the biggest thing ever! Alright, let's see what you got, Fox. It's Family Guy Online, a new free-to-play game launching soon! Say what? Just use the character creator to customize your own character. He looks like someone farted in a shoe. Then, join your fellow citizens and other Family Guy fans. Etika era un youtuber que informaba sobre noticias relacionadas con la industria de los videojuegos, particularmente con respecto a Nintendo. El canal solía realizar transmisiones en vivo y antes de que se cancelara, tenía alrededor de 1 millón de suscriptores. Durante una transmisión en vivo el 10 de julio de 2017, Etika recibió un mensaje adjunto a una donación, que le informó sobre un canal que volvió a cargar su contenido anterior para fines de archivo. En respuesta, menciona un segundo canal que hizo entre su primer canal TR1 y Zeman y su canal actual, que hizo mientras asistía a la universidad. Afirma que el contenido del canal era inusualmente oscuro para él y que sus vídeos se produjeron mientras frecuentaba 4chan.
Estaba visiblemente preocupado cuando vio la donación y dijo que pensaba que ese era el contenido que el canal había archivado. Se desconoce el nombre del canal, pero se presume que todo su contenido se ha perdido. Etika ha dicho que eliminó el canal y debido a su fallecimiento en junio de 2019, es poco probable que se encuentre alguno de los vídeos. This is you uploading. Someone created a channel filled with some of your extremely early videos. I stumbled upon it. Whoa, Jay Boogie says, I don't think this is you uploading these videos. Someone created a channel filled with some of your extremely early videos. I stumbled upon it the other day. Kind of weird, man. Someone made a channel with my old videos? Oh, what the fuck? This just uploaded all my shit. This is like some crazy shit. The Ninja says, thank you for making me laugh my ass off when I feel like shit, my dude. Are you sure laughing is the emotion that you were having tonight? Oh. What the fuck? EW Network 2? This just literally copied. Wait, okay, hold on. What is this video? Cinemassacre es una productora de video creada por James Rolfe y Mike Matei. Alberga una variedad de series web en su sitio web y canal de YouTube, las más notables son The Angry Video Game Nerd, James y Mike Mondays, Poart James y Rental Reviews. Junto con el canal principal de YouTube, se creó un canal alternativo llamado Cinemassacre Extra que luego se cambió a Cinemassacre Plus en algún momento después de que se publicara el tema del artículo. Dicho canal alternativo contiene transmisiones en vivo de Matei, cargas de alta calidad de episodios antiguos de Angry Video Game Nerd y vídeos eliminados del canal principal, entre otras cosas. El 17 de junio de 2016, Matei hizo una transmisión en vivo del juego Super Mario Bros. De NES de 1985 en el canal. Lo que diferenció a la transmisión de los demás fue que Matei mostró signos claros de ebriedad mientras jugaba, lo que generó opiniones y críticas encontradas, lo que hizo que Matei eliminara la transmisión poco después de que terminara. Matei nunca admitió haber estado borracho después de la eliminación, lo que empeoró las críticas en el proceso. Después de que se eliminó la transmisión, todo lo que resurgió es un clip de 4 minutos subido por el usuario de YouTube Ninkendog poco después de la eliminación. Según Ninkendog, la transmisión duró aproximadamente 2 horas, y el clip sobreviviente es el final cuando se ve a Matei apagando la transmisión. También hay afirmaciones de que la embriaguez de Matei es mucho peor al comienzo de la transmisión, cayendo y muriendo en el mundo 1-1, arrastrando las palabras siendo realmente malo, con él sobrio en el momento del clip. Los testigos de la transmisión recuerdan un momento en el que las personas en el chat comenzaron a enviar spam ensalada de jamón. Y Matei gritó la frase a lo largo de la transmisión después, junto con la cita, ya nadie juega juegos reales. Yo juego juegos reales, llevo haciendo esto desde que tenía 12 años. La transmisión recibió el apodo de Motherfucking Mario, refiriéndose a uno de los apodos de Matei, Motherfucker Mike, aunque en comparación con los otros nombres de los vídeos del canal en ese momento, probablemente se tituló originalmente Super Mario Bros. NES, en vivo. Aparte del clip, no ha resurgido nada más de la transmisión. La página del canal de Cinemassacre Extra no se archivó cuando la transmisión aún estaba disponible, y la única prueba concreta de que la transmisión existía es el clip que sobrevivió. Es comprensible que Matei no quiera que la transmisión vuelva a estar en línea. Okay, if I could just concentrate on the game, that'd be nice. Okay, Mario Brothers, we're floating. Yeah, see? Okay. Let's just concentrate on the game. Instead of the 8 million things happening there. Okay. Cartoon Network Development Studio Europe es el equivalente británico de Cartoon Network Studios. La compañía ha producido varios cortometrajes, también conocidos como pruebas de animación o promociones, para posibles series de televisión. Han producido un total de 11 de estos cortos e inicialmente, 6 estaban disponibles para transmitir en línea desde el canal de YouTube de la compañía. Sin embargo, el canal ha sido cerrado desde entonces. Si bien la mayoría están disponibles en línea a partir de cargas de otros usuarios, solo se puede acceder a 3 de ellos en fragmentos. Se desconoce si estos estarán disponibles en línea en algún momento en el futuro.
James Rolfe es un famoso crítico de internet que hace reseñas cómicas en video de malos videojuegos retro en su serie web, The Angry Video Game Nerd. El cuarto video de su serie, en ese momento conocido como The Angry Nintendo Nerd, fue creado en 2006. Era una revisión del juego de NES de 1989, Who Framed Roger Rabbit, basado en la película de 1988 del mismo nombre. Originalmente, se suponía que el episodio terminaría con una diatriba de Nerd en la que comenzaría a gritar sobre características terribles en el juego y mencionaría lo que preferiría hacer en lugar de jugar. Según un tweet de Mike Matei, amigo y asistente de James, la escena no terminó en el episodio terminado debido a un error técnico. No se proporciona información sobre lo que se mencionó específicamente en la diatriba. Después de que el usuario de LMW, Ben Rodison, se puso en contacto con James Rolfe, ahora se confirma que el audio nunca se grabó y que las imágenes de video se borraron de las cintas, lo que significa que las imágenes se perdieron de forma permanente. This is Jessica Rabbit. Well, I got your number and I'm calling just to say fuck you. I hope you're proud of yourself. Yeah, well, I hope you're proud of yourself, and you know what I mean, you fucking whore. I'm not bad. I'm just drawn that way. Yeah, well, wait till I draw your suicide note in your own blood, you bunny fucking bitch. I'm coming over, I'm gonna kill you. I'm gonna kill your whole motherfucking family. Charles Marvin Green Jr., mejor conocido como Angry Grandpa, fue un youtuber de Charleston, Carolina del Sur activo desde 2007 hasta su muerte en 2017, famoso, o quizás infame, por sus arrebatos, bromas, diatribas, historias y blogs. La serie de vídeos fue protagonizada por el propio Charles, su hijo menor y camarógrafo Michael Green, y la novia de Michael, Bridget West. También hicieron apariciones recurrentes la ex esposa de Charles, Tina Sharp, su hijo mayor Charlie Chill, las hijas Jennifer y Kim, y los nietos, la vecina de Charles, Tina Dandridge, el padre de Bridget, Todd West, y la prometida de Charles, Lauren Davy. A pesar de ser una sensación de internet y un youtuber popular por derecho propio que ganó más de 3 millones de suscriptores en su vida, varios de los vídeos de Angry Grandpa se han eliminado a lo largo de los años, algunos fueron vueltos a subir por fanáticos dedicados, otros solo sobrevivieron en clips parciales y varios perdido por completo. Los vídeos de Angry Grandpa se cargaron originalmente en el ahora desaparecido Break.com antes de que la serie se trasladara a YouTube de forma permanente. El perfil de Michael en Break.com, /Stigaroxlx, se eliminó en algún momento durante o después de 2012 y se perdieron varios vídeos en el proceso. El primer video perdido conocido que presenta a ACP, el cigarrillo que explota, fue un video de broma subido el 12 de julio de 2008 en el que Michael coloca un petardo en la caja de cigarrillos de ACP. Los vídeos que no pertenecen a ACP, que mostraban a Michael aterrorizando a su sobrino bebé con una máscara de Freddy Krueger y mostrando un video impactante titulado Dos niñas un dedo a su madre, también se perdieron. Dado que estos vídeos han estado desaparecidos durante más de una década y su existencia solo se redescubrió en marzo de 2021, se considera que es menos probable que se recuperen los vídeos posiblemente existentes enumerados en este artículo. El primer video perdido conocido del canal de YouTube The Angry Grandpa Show, Grandpa Arrested, fue grabado y subido inmediatamente después de que Angry Grandpa destruye la cocina. En enero de 2011. Se ve a ACP hablando con los policías que responden a su último alboroto mientras Michael y Bridget graban desde su auto y se ríen. Fue detenido, llevado a la comisaría local y liberado poco después sin presentar cargos. No obstante, este incidente provocó que The Angry Grandpa Show hiciera una breve pausa ya que ACP se abstuvo de sus payasadas habituales después. Solo ha aparecido una captura de pantalla del video. Más tarde, en 2011, Michael realizó una encuesta en Facebook sobre si Angry Grandpa, quien era famoso por despreciar a los gatos, debería tener que besar a un gato. El resultado final fue abrumadoramente a favor, para disgusto de ACP, quien accedió a regañadientes por lealtad a sus fanáticos. La escritura se realizó en la casa de la sobrina de ACP, Jessica, y Angry Grandpa Kisses a Cat se subió el 23 de julio de 2011, pero luego se eliminó. Se desconoce el motivo de esto, aunque se especula que se debió a la propia vergüenza de ACP por el video. Desafortunadamente para él, se ha vuelto a subir a YouTube varias veces y sigue estando disponible públicamente.
Angry Grandpa Gets Kicked Out of This Pizza se subió el mes siguiente y muestra a App enfurecido después de esperar 2 horas por una pizza. Maldice a los empleados, rompe platos en el piso y come del buffet con sus propias manos sin pagar antes de ser escoltado fuera de la pizzería. El video se eliminó cuando This Pizza amenazó con emprender acciones legales contra los Green, pero se conservó gracias a que otros lo volvieron a subir, aunque nunca se han publicado imágenes adicionales que supuestamente muestran a App resbalándose en un charco y lesionándose la rodilla después de volver a ingresar a This Pizza. El gerente, que originalmente orquestó el video con Michael como una broma para App, fue despedido, pero en un giro del destino se reunió con el anciano en un mercado de pulgas años después, agradeciéndole por haberlo sacado sin darse cuenta de un trabajo que odiaba. El abuelo enojado odia a Trish Price se subió antes o durante noviembre de 2011. App despotrica sobre el exnovio de su hija Jennifer, quien la golpeó con una pistola y la arrojó de un automóvil en movimiento mientras la propia Jennifer se sienta junto a él con un ojo morado. Aparentemente, Michael subió este video en contra de los deseos de Jennifer y, presumiblemente, ella le pidió que lo quitara. La broma de la bomba falsa es probablemente el video perdido de App más conocido y controvertido y se subió el 3 de abril de 2012. Se eliminó unos 4 días después, debido a violaciones de los términos de servicio de YouTube y posibles problemas legales. Han aparecido 2 capturas de pantalla, una es la miniatura y la otra proporcionada por el usuario de los foros de Lost Media Wiki, Summertime. La trama de la broma de la bomba falsa según Summertime. El video era sobre Grandpa recibiendo un paquete por correo. Abrió la caja para encontrar una bomba adentro, y Michael fingió contactar a la policía en su teléfono celular, contactando en secreto a un amigo suyo que estaba involucrado en la broma. A partir de ahí, se le dan instrucciones sobre cómo desactivar la bomba. Michael le dice al abuelo que corte uno de los cables, entonces toma unas tijeras y corta el cable como se le dijo. Michael inmediatamente grita, diciendo que cortó el cable equivocado y que la bomba explotaría. El abuelo agarra la bomba y la tira por la ventana, antes de correr a otra habitación de su casa con Michael. Más tarde, Michael publicó 2 clips del video junto con la historia de que la Oficina Federal de Investigaciones allanó su casa en cuestión de horas en respuesta al video, aunque esto ha sido recibido con gran escepticismo ya que el video todavía estaba disponible en YouTube y /obre.com y ser promocionado en Twitter días después. A pesar de la elusividad del video faltante, las secuelas tituladas Angry Grandpa's Fake Art Attack 2 se recuperaron después de ser eliminadas debido a la recepción negativa de los fanáticos. Una vez, Michael se comprometió a publicar el video de broma perdido hace mucho tiempo en Storyfire, una alternativa de YouTube creada por sus amigos y compañeros youtubers Jesse Ridgway y Brian Spitz, si su canal alguna vez llegaba a los 200.000 suscriptores. Los intentos de recuperar manualmente el video a través de Wayback Machine no tuvieron éxito. Saltanice Challenge se subió el 6 de noviembre de 2013 y presenta a App y Michael participando en una tendencia viral de internet al verter sal y hielo en sus brazos para inducir una sensación de ardor y ver quién puede soportar el dolor por más tiempo. YouTube lo derribó por mostrar los antebrazos ensangrentados de los dos y solo se ha encontrado la miniatura. Más tarde, App y Michael discutieron el desafío y mostraron sus cicatrices en Grandpa's Flat Tire. Además de estos, también se han eliminado un puñado de otros vídeos por varias razones, incluida la suspensión del primer canal de YouTube de Michael en junio de 2010, exhibiciones de vómito y o explosivos, referencias a violencia gráfica, reacciones violentas de los fanáticos y acusaciones de Tina Dandridge de que no le pagaron por sus apariciones a pesar de que Michael accedió a hacerlo. El primer video subido al canal de blogging personal de App, Grandpa's Corner, se perdió y no se sabe nada al respecto, excepto que se subió el 18 de julio de 2011. En 2017, se eliminaron al menos 4 vídeos a raíz de la controversia de Tina Dandridge. Cómo el abuelo enojado conoció a Tina, mi primer día de acción de gracias con Tina. El abuelo invita a Tina a salir. Aunque el tema de los 2 primeros de estos fue la ex esposa de App, Tina Sharp, no Dandridge, 4 de los cuales han sido recuperados. En 2017, App presentó una serie de transmisión en vivo en Twitch titulada The Angry Grandpa Live. Los VOD y los aspectos más destacados de las transmisiones en vivo de App se archivaron en un canal de YouTube del mismo nombre, así como en Twitch. Por alguna razón, varios de estos se han ocultado o eliminado, pero afortunadamente se han encontrado todas las transmisiones en vivo que faltan, excepto 2.
no se ha recuperado un video del Día de los Caídos en 2010 subido por Eyman Ustle, el empleador de Michael, a Crave Online, en el que Ack se enfurece por los perritos calientes y se derrama agua hirviendo sobre sí mismo. También se pierden algunos vídeos de bromas con fuegos artificiales que se subieron a Liveleak para evitar las estrictas políticas de YouTube contra ellos. También se eliminaron vídeos de los canales de blog de Michael y Brigitte por razones similares a las de Ack. Angry Grandpa. The True Trailer Park Story fue una película documental producida por Michael Green y programada para su lanzamiento en el verano de 2012 con un tiempo de ejecución aproximado de 30 minutos. Se canceló cuando Michael vendió la computadora portátil que contenía todo el video grabado para el documental, que no tenía copia de seguridad, y no se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Todavía no existe ninguna grabación de la película aparte de lo que se mostró en una vista previa de 2 minutos y se considera irrecuperable. El 17 de diciembre de 2017, una semana después de la muerte de Angry Grandpa, Michael subió un video sobre el futuro del canal The Angry Grandpa Show en el que se muestran 2 clips de The Fake Bomb Prank. También declaró su intención de subir vídeos eliminados e inéditos en el futuro, aunque casi ninguno de ellos se ha materializado, para gran agitación de los fanáticos que acusan a Michael de acumular los vídeos. No está claro exactamente cuánto contenido no visto existe con Michael afirmando poseer múltiples discos duros de vídeos, pero se cree que la mayoría de las imágenes grabadas antes de mediados de 2012 se pierden permanentemente debido a la computadora portátil perdida mencionada anteriormente. La ira de los fanáticos de App solo se inflamó aún más por lo que se considera una mala gestión del legado de Angry Grandpa por parte de Michael, quien rara vez sube contenido a The Angry Grandpa Show, y el contenido a menudo consiste en versiones inferiores y o B-rolls de vídeos antiguos con comentario agregado de Michael, mientras continúa beneficiándose de su padre a través de la venta de mercancías y usando su nombre en blogs para llamar la atención sobre su propio canal. Michael también se retractó de su promesa de volver a publicar The Fake Bomb Prank en Storyfire. I'm tired of shit. I'll talk to her, Dad. No, I've had enough of this. Just let me see it. Don't you do it! That's why they keep calling out later. Give me that goddamn. It's still working. Goddamn! I won't call nobody now. There. That's what I think about that phone bomb contract game. Oh my God! What? My phone! Virtual Boy fue una consola de videojuegos portátil de mesa creada por Nintendo y lanzada en el verano de 1995. Es tristemente célebre por ser uno de los fracasos comerciales y críticos más graves de Nintendo, ya que solo vendió menos de 1 millón de unidades cuando se suspendió en 1996. Fue devastado por los críticos por su combinación de colores limitada, su precio caro, cuesta alrededor de $180 en el lanzamiento, y los problemas de salud que podrían surgir al usar el sistema, y algunas personas incluso mencionaron que se podrían encontrar daños cerebrales permanentes al usar el sistema. El sistema se suspendió a principios de 1996, dejando numerosos juegos sin terminar o sin publicar. Este es uno de los pocos juegos cancelados para Virtual Boy que han lanzado prototipos desde la interrupción del sistema. Se originó cuando Hideyuki Nakanishi echó un vistazo a los planes de juego que estaban en el escritorio del presidente de la empresa Japan System Supply y, al encontrar los planes poco atractivos, hizo su propio plan de juego y lo puso en la pared para que el presidente de la empresa lo viera. Cuando el presidente vio los planes de Nakanishi, se interesó y dio luz verde a la producción del juego. La jugabilidad de este juego gira en torno a un robot llamado Chalvo, que puede transformarse en una pelota. El objetivo es eliminar a todos los enemigos del campo de juego del juego sin caerte. Si Chalvo cae fuera del área, muere y todos los enemigos que ya ha derrotado reaparecen. El juego tiene 4 modos de juego. Adventures of Chalvo, que involucra a Chalvo salvando la Tierra de invasores alienígenas, Score Attack, donde el objetivo del jugador es derrotar a todos los enemigos de la manera más rápida y eficiente posible, Random Game, en el que los jugadores pasan por niveles generados por procedimientos, y Pocket Incursion, donde el jugador tiene que meter tantas bolas en un hoyo lo más rápido que pueda. Originalmente, el juego estaba destinado a ser lanzado el 26 de agosto de 1996. Sin embargo, debido al fracaso de Virtual Boy y la posterior interrupción, el juego nunca se lanzó.
No estuvo disponible para el público durante casi 15 años hasta que el sitio de fans Planet Virtual Boy adquirió una versión del juego y la lanzó en línea en 2010, convirtiéndolo en uno de los únicos juegos cancelados de Virtual Boy que se encontró en su totalidad. Doraemon, Nobita no Doki Doki Overland es un juego de Virtual Boy de acción cancelado de 1996 basado en el popular manga/anime Doraemon de Fujiko Fujio. El juego fue desarrollado por Epoch y se planeó lanzarlo en marzo de 1996 a un precio de 5.500 yenes. El juego haría que Doraemon pasara por cada etapa, montando montañas rusas o saltando en bungee. Doraemon también tendría que buscar herramientas ocultas y rescatar a sus amigos que fueron capturados por fantasmas. El juego también tendría 5 personajes como personajes jugables, cada uno con un ataque único. El juego fue cancelado debido a la falla de Virtual Boy. Solo existen 7 capturas de pantalla del juego y no han aparecido prototipos ni otra información del juego. Donkey Kong Country 2. Diddy's Kong Quest es un juego de plataformas de 1995 desarrollado por Rare y publicado por Nintendo para Super Nintendo. Durante el desarrollo de Donkey Kong Land 3, un equipo de 2 personas dentro de Rare tuvo la tarea de ver lo que era posible en Virtual Boy portando Donkey Kong Country 2 a la consola. El primer miembro, Steven Hurst, se incorporó al proyecto para ayudar a un programador actualmente desconocido, que era el segundo miembro del equipo. Hurst había trabajado previamente en los gráficos de la versión de Super Nintendo. Tomando sprites del equivalente de Game Boy de Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Land 2, él y el programador pudieron crear algunas pantallas de desplazamiento y una pantalla de título, pero como el desarrollo del puerto no duró tanto, no hubo mucho más progreso. Según Hurst, habría sido muy similar a Donkey Kong Land 2, pero con un efecto 3D estereoscópico, aprovechando al máximo las capacidades de Virtual Boy. El efecto 3D supuestamente era excelente, pero las técnicas necesarias para lograrlo eran muy exigentes. Esto, junto con las pésimas ventas de Virtual Boy, es probablemente lo que llevó a la cancelación del juego. No existen capturas de pantalla ni grabaciones del puerto, y su ROM nunca se ha filtrado al público. Se desconoce si Nintendo o Rare, que ahora es propiedad de Microsoft, todavía tienen una copia o si todavía existe una copia. Dragon Oper, también conocido como Jun Dragon en Japón, es un juego de acción y aventuras en 3D cancelado para Virtual Boy desarrollado por Intelligent Systems y que iba a ser publicado por Nintendo. El lanzamiento del juego se anunció originalmente el 26 de agosto de 1996, y se dijo que el precio estadounidense del juego era de $34.95. La trama consta de un protagonista, conocido como Dorin, un joven príncipe dragón que vive en el reino de Celestia. Su familia ha sido encarcelada por el primer ministro cuando Dorin se escapa. Mientras huye, tropieza con un agujero misterioso y aterriza en la tierra de Faeron. Dorin debe salvar a los espíritus de las hadas, aprender hechizos y seguir los 7 mundos para liberar a su familia. El juego fue cancelado debido a la falla de Virtual Boy. Aunque se mostró un prototipo del juego en Space World 1995, E3 1996 y se mostró una vista previa en la ahora desaparecida revista Nintendo Power, el prototipo aún no ha resurgido en ninguna parte y se desconoce si los empleados de Intelligent Systems o Nintendo todavía tienen una copia del prototipo. También conocido como Midi Maze, Phaseball es un juego de disparos en primera persona donde el objetivo es disparar a todos los enemigos con caritas sonrientes en un tiempo determinado. A medida que el jugador pasa por más niveles, el límite de tiempo se reduce. Habría sido un puerto de un juego lanzado originalmente en la computadora Atari ST. Si el juego se hubiera lanzado, habría utilizado el cable Game-Link de Virtual Boy, que nunca se lanzó. En diciembre de 2012, el usuario del foro Planet Virtual Boy, BigMac, anunció que había adquirido una versión de Phaseball. Después de vender copias físicas del juego por $100, debido a que tuvo que vender su colección de juegos Virtual Boy para adquirir la compilación, lanzó la ROM en internet de forma gratuita, lo que lo convierte en uno de los 2 casos raros en los que se encuentra un juego Virtual Boy inédito y liberado. GoldenEye 007 fue un juego de Virtual Boy inédito que coincidió con el lanzamiento de la versión de consola de GoldenEye 007, que en ese momento se estaba trabajando como un juego de Super Nintendo, y el propio Virtual Boy.
Se desconoce quién estaba desarrollando el juego, ya que Rare ha negado haber trabajado en el juego, aunque es posible que Nintendo lo haya desarrollado internamente, ya que poseían los derechos de los videojuegos de James Bond en ese momento. Esta versión del juego era completamente diferente a la versión N64. En lugar de ser un juego de disparos en primera persona, parece que habría sido un juego de acción y carreras basado en las pocas capturas de pantalla y la propaganda del juego. Poco más se sabe sobre cómo se hubiera jugado el juego. Nintendo finalmente decidió cancelar su línea de juegos Virtual Boy de otoño de 1996, incluido GoldenEye 007, debido al fracaso comercial de Virtual Boy. La única evidencia restante del juego son 2 capturas de pantalla y una nota publicitaria de un folleto del juego que decía: si pensabas que el tráfico en hora pico era una pesadilla, espera ponerte al volante del auto de 007. Evita los obstáculos y haz volar a los otros autos. Abróchate el cinturón por seguridad porque, en este juego, nunca sabes lo que va a pasar. No se pueden encontrar prototipos o ROM para el juego, y es casi imposible rastrear a los desarrolladores, debido a que se desconoce el equipo. La información sobre Intercept es escasa y distante. Se desconoce qué tan lejos llegó en desarrollo. Sin embargo, lo que se sabe es quién desarrolló el juego. Fue desarrollado por Coconuts Japan Entertainment y estaba destinado a ser lanzado en diciembre de 1995. A partir de ahora, toda evidencia visual de la existencia del juego, además del kit de prensa de Coconuts, se ha perdido por completo. Invincible Iron Man Gagain era un juego de lucha que involucraba robots gigantes y fue desarrollado por Hudson Soft y Eighteen. El juego nunca se anunció oficialmente. Sin embargo, fue lo suficientemente avanzado en el desarrollo como para crear un plan de diseño de juego para él. El usuario que lo subió, supuestamente un ex empleado de Hudson Soft, aparentemente incluso compartió un clip del juego en 2013 antes de verse obligado a eliminarlo el mismo día. No ha aparecido ninguna otra evidencia visual de la existencia del juego además del documento del plan de juego. No se conoce mucha información sobre este juego, ya que solo se menciona antes de la cancelación en Space World 1995. Una descripción traducida del juego dice: es el primer software certificado por J-League para Virtual Boy. La pelota viene hacia ti, justo frente a tus propios ojos, en una perspectiva 3D con un efecto estereoscópico irresistible. Mario Bros. VB es una nueva versión cancelada del juego de plataformas arcade de 1983 que Mario Bros. Pretendía lanzar junto con Virtual Boy en agosto de 1995. El juego se presentó por primera vez en Shoshikai Software Exhibition 1994 junto con Virtual Boy, Space Pinball, entonces conocido como Pinball VB, y Teleroboxer. Las capturas de pantalla del juego aparecerían en varias revistas hasta julio de 1995. Su última aparición fue en el número 13 de EGM, donde el juego se denominó erróneamente como el juego realmente lanzado Mario Clash, que es probablemente en lo que evolucionó Mario Bros. VB. Al ser un remake del Mario Bros. Su jugabilidad hubiera sido prácticamente la misma. Habrías jugado plataformas en un escenario simple como Mario o posiblemente como Luigi para derrotar a todos los enemigos y avanzar al siguiente nivel. Las adiciones destacadas de los remakes habrían sido sprites completamente nuevos, así como fondos y efectos tridimensionales. Es posible que los jugadores incluso hayan podido jugar el juego en modo cooperativo utilizando el cable Game Link inédito de Virtual Boy. Durante su primera y única aparición en una feria comercial en Shoshikai 1994, los asistentes pudieron jugar una demostración de Mario Bros. VB. Una ROM no ha resurgido ni se ha filtrado a internet desde entonces y se desconoce si Nintendo todavía tiene una copia. Casi nada se sabe sobre este juego. La única evidencia de que alguna vez existió fue en una breve lista en Nintendo Power, donde tiene una fecha de lanzamiento prevista para algún momento del invierno de 1996. Debido a la gran falta de información, se desconoce si alguna vez comenzó a desarrollarse o existió en el primer lugar. Out of the Dead Mount fue un juego cancelado de Virtual Boy de J-Wing que se suponía que se lanzaría el 1 de marzo de 1996. Sin embargo, debido a las bajas ventas y la mala recepción de Virtual Boy, el juego nunca se lanzó.
No se sabe mucho sobre el juego, pero según varias capturas de pantalla y artículos, habría sido un juego FPS en el que el jugador recibiría 2 pistolas, que probablemente estaban controladas por los D-pads duales de Virtual Boy, para disparar a los enemigos con. Además, es posible que Out of the Dead Mount ni siquiera haya sido el título final del juego, sino uno creado para las etapas previas al lanzamiento del juego. Con respecto a la disponibilidad del juego, considerando el hecho de que el juego se exhibió en Famicom Space World 1995, es posible que todavía exista un prototipo del mismo en algún lugar, aunque es posible que J-Wing ya no exista ya que se lanzó el último juego que desarrollaron, Animal Breeder 4. En 2001, lo que haría más difícil encontrar una copia del prototipo. A partir de ahora, solo existen algunas capturas de pantalla del juego y artículos relacionados con él. Poco o nada se sabe sobre este juego. La única evidencia de su existencia proviene de un breve extracto de una revista japonesa que lo describe como desarrollado por Coconuts Japan Entertainment, como un juego de disparos y con una fecha de lanzamiento prevista para algún momento de octubre de 1995. Shin-Nyon Pro Wrestling Hekitou Densetsu es un juego Virtual Boy de acción cancelado que Tommy estaba desarrollando y planeaba lanzar en diciembre de 1995 a 4.980 yenes. El jugador juega como 8 luchadores de New Japan Pro Wrestling. El juego presentaba una línea completa de modos, como Title Match y Time Attack, donde compiten por el tiempo que lleva a vencer a su oponente, así como la especialidad G1 Climax de New Japan. El juego también tiene impresionantes batallas estereoscópicas exclusivas de Virtual Boy. El juego fue cancelado debido a la falla de Virtual Boy. Se rumoreaba que existía un prototipo probablemente en manos de un coleccionista privado. También hay rumores de que este juego se lanzó en Japón en cantidades muy pequeñas, como se dijo en algunas revistas. No se sabe casi nada sobre Signal Rat, aparte del hecho de que aparentemente era un juego de carreras, tenía un precio de 5.900 yenes y estaba destinado a ser lanzado en marzo de 1996. Soratobu Henry es un juego Virtual Boy de acción cancelado de 1995 que estaba siendo desarrollado por Human Entertainment y planeado para ser lanzado en diciembre de 1995 a 5.800 yenes. La trama centra a Henry, una extraña criatura con grandes orejas, que juega el papel activo. El orgullo de Henry sería que volaría en el cielo. Revoloteaba lentamente por el aire agitando sus enormes orejas de Dumbo como si un globo flotando en el aire se moviera de acuerdo con la voluntad del jugador. En el juego, el objetivo del jugador sería despejar múltiples etapas, cada una de las cuales constaba de 3 áreas. Cada una de estas áreas tendría requisitos para limpiarla, como recolectar los elementos y derrotar a todos los enemigos, y el área final tiene un jefe al que tendrías que enfrentarte. Así, las circunstancias eran similares a las de los típicos juegos de acción. Henry tendría un ataque rápido, que utiliza energía almacenada, así como un ataque en la parte posterior de la pantalla. Los enemigos vendrían de todas las direcciones, incluido el fondo. El juego fue cancelado debido a la falla de Virtual Boy. Solo han aparecido 5 capturas de pantalla y ningún prototipo del juego. Cuando se anunció por primera vez el Virtual Boy, Nintendo presentó una demostración técnica de un vehículo similar a uno de Star Fox. Se desconoce si Nintendo tenía la intención de hacer un puerto de Virtual Boy a partir de esto, o si era solo una demostración técnica. De cualquier manera, la demostración no ha aparecido desde su presentación inicial. También conocido como War Simulation, la única evidencia de la existencia de este juego es una lista en la revista alemana de juegos Man, donde aparece como desarrollado por Coconuts Japan Entertainment. Tobidase. PC Engine fue un puerto del juego de plataformas Hudson Soft PC Engine, conocido como Bonk's Adventure en Estados Unidos y BC Kid en Europa, que gira en torno a Bonk, quien usa su fuerte cabeza calva para derrotar a los enemigos y salvar a una princesa reptil. Un desarrollador de Hudson Soft declaró que mientras trabajaba en este juego, usó el Virtual Bomberman también cancelado como referencia. Sin embargo, el juego nunca se lanzó debido a la descontinuación de Virtual Boy, y hasta el momento no han aparecido prototipos en línea. Cuando Nintendo lanzó Virtual Boy en 1995, tenían la intención de lanzar un juego de plataformas completo protagonizado por Mario. Una demostración técnica de VB Mario Land, conocido inicialmente como Mario Adventure, se mostró en Winterfest 1995, presentando el primer nivel.
Era un juego de plataformas en 2D como los juegos anteriores de Mario. Aún así, también presentaba mazmorras de vista de arriba hacia abajo de manera similar a The Legend of Zelda. A juzgar por algunas ilustraciones del juego, Wario habría sido el principal antagonista. El juego fue cancelado, probablemente debido al fracaso crítico y comercial de Virtual Boy. El juego aún no se ha encontrado y se desconoce si Nintendo todavía tiene una copia. Aparentemente, se estaba desarrollando una versión Virtual Boy de la serie de juegos de carreras Mario Kart. Sin embargo, la única evidencia de su existencia es una mención en una edición de una revista de juegos alemana de 2000, donde se incluye en una lista de juegos descartados para el sistema. Virtual Block es un juego de Virtual Boy cancelado de bottom up. Se suponía que se lanzaría en diciembre de 1995 a tiempo para Navidad, pero se canceló debido al fracaso de Virtual Boy. Este juego se habría jugado de manera similar a Arkanoid en el sentido de que tenías que hacer rebotar una pelota en una paleta y golpear bloques. La única diferencia en esa mecánica es que el juego usaría dos paletas, cada una controlada por los dos D-pads en el controlador. Cada etapa tenía enemigos a los que podías golpear con la pelota. También habría habido etapas de jefe, una con un enemigo gigante de tocón de árbol que arrojaría rocas. Si bien no se han encontrado prototipos, es probable que exista al menos uno, ya que el juego se mostró en Famicom Space World 1995. Además de esto, se puede encontrar poca información sobre el juego, aparte de algunas capturas de pantalla y algunos anuncios. Virtual Bomberman, que no debe confundirse con un puerto de Virtual Boy de Panic Bomber, fue un juego de la serie Bomberman de videojuegos estratégicos de Hudson Soft. La trama giraba en torno a Bomberman saliendo de su retiro después de que aparece un God Bomber. El juego estaba destinado a ser lanzado exclusivamente en Japón en febrero de 1996. Apenas hay información sobre él actualmente en línea. Sin embargo, se sabe que existe un prototipo que se mostró en Space World 1995. Virtual Dodgeball, también conocido como Virtual Battleball y Virtual Handball, fue un juego Virtual Boy cancelado por ET que probablemente estaba casi completo. El juego habría sido esencialmente una simulación de Dodgeball, pero debido a la falla de Virtual Boy, nunca se lanzó. Además de eso, se sabe muy poco al respecto y solo se han encontrado 5 capturas de pantalla del juego y un fragmento de revista. El juego probablemente nunca recibió un título oficial. Los 3 títulos eran títulos provisionales. Se conoce poca o ninguna información sobre este juego, con una cantidad aún menor de información sobre el juego disponible en inglés. Sin embargo, a juzgar por las capturas de pantalla disponibles, y un extracto de Nintendo Power, que lo menciona bajo el título de Virtual Mahjong, se puede suponer con seguridad que el juego era simplemente una versión Virtual Boy del juego de mesa Mahjong. Virtual Gunman fue un juego de disparos en primera persona desarrollado por Victor Entertainment, con una fecha de lanzamiento prevista para marzo de 1996 a un precio de 5.800 yenes. Según los informes, se mostró, o al menos se mencionó, en Space World 1995, debido a su presencia en la guía del evento. Según él, el juego está ambientado en un futuro cercano. Virtual Gunman nunca se lanzó y no ha aparecido. Virtual Jockey es un juego de simulación de carreras de caballos cancelado que Right Stuff estaba desarrollando para Virtual Boy. Sin embargo, debido a que Virtual Boy se suspendió, nunca se terminó. Más tarde, los desarrolladores usaron algunas de las mecánicas del juego en el juego Jockey 0 de PlayStation 1. El personaje del jugador desea competir y ganar en un derby japonés, principalmente para impresionar a su padre, que había ganado anteriormente. El jugador también debe derrotar a más de 20 concursantes, incluido el Kaiser Kors, viles rivales que también son sospechosos de sabotear el derby para ganar. Para lograr sus objetivos, debe familiarizarse con las características de su caballo parlante único y los cursos para ganar. Con el caballo, puede, a su vez, familiarizarse con los otros caballos. Solo han aparecido 4 capturas de pantalla y algo de material promocional para el juego. Actualmente no se sabe que existan prototipos o vídeos del juego. También conocido como Virtual League Baseball 2, este era un juego destinado a ser una secuela de Virtual Pro Jockey 95. Debía presentar los mismos equipos japoneses de la versión anterior del juego. Este juego también tenía la intención de hacer un mayor uso de las capacidades 3D de Virtual Boy. Una crítica al Virtual Boy fue que no hizo suficiente uso de su 3D.
Otra actualización de esta versión de Virtual Pro Jackie fue que se agregó una opción multijugador, utilizando el cable Game-Link inédito. Si bien solo se ha publicado una única captura de pantalla del juego, se puede suponer que el juego estaba terminado o al menos en un desarrollo muy avanzado antes de su cancelación, ya que el juego parece haber obtenido una calificación de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. Virtual Tank fue influenciado en gran medida por el juego de arcade de Atari Battlezone. Fue desarrollado por Boss Game Studios, una subsidiaria de la compañía cinematográfica Boss Film Studios. Fue concebido después de que una reunión con Nintendo para mostrar el hardware de Virtual Boy le dio al director creativo de Boss, Seth Mendelsohn, la idea de hacer un juego similar a Battlezone. Si bien la versión original de Battlezone estaba limitada en sus enemigos y misiles, Virtual Tank agregó una nueva variedad de misiles y enemigos. Virtual Tank debía presentar los gráficos de línea de cuadrícula roja estándar del sistema, a diferencia del original, que tenía un esquema de color principalmente verde. Después de un ciclo de producción problemático pero corto, Boss Game Studios pudo crear una versión jugable del juego y comenzó a buscar un editor antes de que el proyecto inevitablemente terminara siendo cancelado. Antes de su cancelación, se requería su desarrollo para desarrollar Top Gear Rally, un juego de Nintendo 64 también desarrollado por Boss Game Studios. Hasta el momento no ha aparecido ninguna versión, y Mendelsohn afirma que lo más lejos que llegó fue entre un primer jugable y un alfa. Los otros desarrolladores del juego afirman que no poseen nada relacionado con el juego. Wangan Sense en Red City es un juego de Virtual Boy cancelado que se lanzaría en algún momento de 1996. El juego, como muchos otros, fue cancelado debido a la falla de Virtual Boy. La traducción del título del juego sugiere que se trata de un simulador de guerra táctica. Las capturas de pantalla parecen confirmar esto. Las revisiones del juego dicen que usó ambos D-pads, estaba constituido por 9 etapas y tenía un buque de guerra gigante como jefe. Se sabe que existe un prototipo, así como 3 capturas de pantalla del juego, una de las cuales es un recorte. Además de esto, existe poca información sobre el juego en línea y el prototipo no se ha filtrado a internet. Una revista española de juegos informó que se estaba desarrollando un puerto del juego de estrategia Worms. Sin embargo, en 2008, el director del estudio Team 17, Martin Brown, afirmó que el desarrollo nunca comenzó realmente. Después de un pequeño periodo de desorden con la consola, los desarrolladores decidieron que la consola estaba condenada al fracaso y abandonaron el desarrollo solo unas semanas después. Después de su cancelación, Team 17 conservó el kit de desarrollo durante más de 10 años, hasta que lo entregó a un museo en Nintendo de Alemania. Zero Racers, también conocido como G0, es un juego de carreras F0 cancelado de 1996 para Virtual Boy que iba a ser desarrollado y publicado por Nintendo. El juego también estaba destinado a ser una secuela del juego F0 original de 1991 en Super Nintendo. Antes de su cancelación, el juego fue publicitado entre otros juegos de Virtual Boy cancelados más tarde como Bound High y Dragon Opera para revitalizar el interés de los consumidores en el sistema, y se presentó en el E3 de 1996 y en la ahora desaparecida revista Nintendo Power. Según Nintendo Power, el juego se habría jugado de manera similar al juego original F0 Super Nintendo, en el que el jugador toma el control de su corredor y conduce a través de las pistas de carreras en un modo Grand Prix para competir contra los otros corredores. Sin embargo, a diferencia del juego original, los jugadores conducirían a través de pistas diseñadas como túneles y podrían conducir en las 4 direcciones durante la carrera. También había un modo de práctica que permitiría a los jugadores prepararse para las carreras de Grand Prix e ir por el tiempo más rápido completando una pista. Se confirmó que se podía jugar con 4 corredores en el juego, como Falcon, Stingray, Goose y Origami, y cada uno de los vehículos de los 4 corredores habría jugado de manera diferente entre sí. También había planes para que el juego incorporara multijugador a través del cable de enlace nunca lanzado oficialmente de Virtual Boy que conectaría los sistemas Virtual Boy de 2 jugadores para permitirles jugar multijugador localmente. El juego fue cancelado debido al fracaso y descontinuación de Virtual Boy ese mismo año. Aunque se mostró un prototipo del juego en el E3 de 1996 y se mostró una vista previa en la ahora desaparecida revista Nintendo Power, no ha resurgido ni se ha filtrado a internet, y se desconoce si Nintendo todavía tiene una copia del prototipo.
Shiba-Gunner es un popular canal de YouTube colaborativo de cebo y cambio que se hace pasar por un destripador de música de videojuegos. Todas las cargas de Shiba-Gunner son vídeos hechos para que parezcan bandas sonoras de videojuegos en el exterior, pero en realidad están editados en remixes, mashups u otras técnicas de alteración de la música. Naturalmente, muchas de estas cargas se eliminaron con el tiempo. Si bien la mayoría de estas rasgaduras se han archivado, muchas siguen perdidas. El 11 de septiembre de 2016, el 15º aniversario de los ataques kamikaze contra el World Trade Center y el Pentágono, el canal Shiba-Gunner subió una gran cantidad de vídeos, muchos de los cuales se burlaban de los ataques. Si bien muchas de las grabaciones cargadas en esta fecha contenían dicho contenido, todos los vídeos se eliminaron de todos modos. Shiba-Gunner también subió un montón de fragmentos con referencias al meme de Green de la Bean, en el que aparece en la pantalla una imagen continuamente distorsionada de un frijol verde generado por computadora mientras se reproduce música trampa extremadamente alta y con paredes de ladrillo en el fondo con el propósito de espectadores impactantes. Si bien muchos de estos extractos aún permanecen en el canal, un buen número más se eliminó debido a las frecuentes quejas de los espectadores, específicamente aquellos relacionados con la música alta. Rips que fueron borrados por otras varias razones. Rips que se cargaron en el canal Shiba-Gunner y se volvieron a cargar con ediciones de audio o visuales. Las copias que estaban en el canal Shiba-Gunner y cargadas en el canal Shiba-Gunner con ediciones van bajo Shiba-Gunner Rips. Rips que fueron subidos al canal de Shiba-Gunner, pero que posiblemente fueron eliminados por mala calidad, están completamente perdidos y no se pueden encontrar. Hubo una ruptura que involucraba a We Are Number One en particular que fue eliminada. También hubo un evento de April Fools con múltiples cargas de F0 entre Shiba-Gunner y el verdadero Shiba-Gunner, con algunas rasgaduras que aparentemente no duraron el día en que se cargaron. Blind Rock 124 es un canal de YouTube creado por King Liang. Desde que comenzó a hacer vídeos en 2011, su canal ha crecido a 1 millón de suscriptores. Es mejor conocido por su serie Bored Smashing, donde destruye varias cosas de diferentes maneras. Además de eso, también es conocido por sus vlogs en su otro canal Blind Rock Vlogs, junto con vídeos satíricos. A pesar de tener un canal de tamaño considerable, algunos de sus vídeos de 2012 han sido eliminados y no han vuelto a aparecer desde entonces. Si bien Kim ha brindado información sobre la mayoría de sus vídeos eliminados en algunos de sus vídeos, no se sabe mucho sobre algunos de los otros vídeos eliminados. Solo se pueden deducir ciertos fragmentos de información de las miniaturas. La mayoría de estos vídeos son de los años más jóvenes de Kim. Algunas de las miniaturas usan capturas de pantalla de programas de dibujos animados populares como Phineas y Ferb y SpongeBob SquarePants. Como la mayoría de los youtubers populares, ha dicho que se avergüenza de la mayor parte de su contenido de esta época. El estilo de aficionado implícito que se da en estos vídeos es probablemente lo que hizo que los eliminara, aunque esta causa no se ha confirmado por completo. Kim ha mencionado sus vídeos eliminados en vídeos más recientes. En su transmisión en vivo, Permanecer en un hotel encantado durante 12 horas, parte 6 en vivo, un usuario de YouTube llamado Ondra Javoik le preguntó en el chat sobre el video Bored Smashing VHS Tapes. Lo que le permitió decirle al usuario el motivo por la eliminación del video, y su información. Kim también confirmó en el mismo video que el motivo de la eliminación de algunos de sus vídeos, no sabemos cuáles exactamente, fue que usaban música con derechos de autor, y Kim pensó que eso afectaría su estatus de ser aceptado como YouTube. En el video exponiendo mi pasado, Kim dio información sobre más de sus vídeos eliminados, como sus vídeos de YouTube Pops y Trampas, a través de una página web archivada de 2012 de su canal de YouTube. In this video, I destroyed 2 VHS tapes, with apparently a flashlight that I don't have anymore. If I remember correctly, I think I bought those VHS tapes from my local library, who was trying to get rid of them, for either 25 cents or 50 cents each. And the VHS tape in the thumbnail, I'm pretty sure was Charlotte's Web 2, and the other one I think was Rudolph the Red-Nosed Reindeer. The reason I removed this video a long time ago was because I used a copyrighted song in it. For some reason, I used Bad Day by Daniel Powter.
José Antonio Vargas, más conocido por su personaje de internet Angry Joe, es un popular crítico de videojuegos de YouTube, que es el presentador de su programa The Angry Joe Show, que cubre videojuegos modernos y películas posteriores, y fue miembro del comediante / crítico. Sitio web tgwtg/channel hasta su salida del sitio web en 2018. Si bien la mayoría de su contenido está disponible para ver en YouTube, su transmisión en vivo de Mario Kart 8 no ha vuelto a aparecer ni se ha puesto a disposición del público. En diciembre de 2014, Angry Joe subió su video Los 10 mejores videojuegos de 2014. Al comienzo del video, mencionó su opinión de que hubo una gran cantidad de juegos decepcionantes lanzados ese año, pero Wii U tuvo algunos de los mejores juegos de ese año, y mencionó que en realidad podría comprar uno. Aproximadamente una semana después, algunos fanáticos le donaron una Wii U junto con juegos y accesorios, uno de ellos Mario Kart 8. Lleno de emoción, decidió hacer una transmisión en vivo de él y algunos de sus amigos jugando. Mientras subía una grabación de la transmisión a YouTube, Nintendo hizo un reclamo de derechos de autor sobre el video, que lo hizo decidir eliminar el video antes de que se hiciera público. Desde entonces, el video no ha aparecido en ninguna parte y, a menos que alguien esté grabando la transmisión en vivo, es probable que nunca se cargue. Okay, so here it is. Match third party content. What? What the fuck? Seriously? This is what you do on YouTube? If I do a review, I'm gonna deal with this shit, Nintendo, really? This petty shit is really that important to you? You need this? En 2015, Level 5 colaboró con Hawaii Tourism para promocionar su franquicia Yokai Watch en forma de un enlace japonés llamado Aloha. Yokai Watch, Raku en Hawaii y de Hera Herato. Duró desde marzo de 2015 hasta junio de 2017, donde la colaboración tenía como objetivo educar a las personas sobre Hawaii y su cultura. Una de las cosas interesantes de la vinculación fue un OVA corto de 2 minutos que se publicó en YouTube, con los personajes principales de la serie de anime Yokai Watch, que fue dirigida por Eric Takahata y animada por Olm. Al igual que el sitio web y la premisa general de la promoción, el corto tenía como objetivo educar a los espectadores sobre las islas y los puntos de referencia de Hawái. Estuvo disponible para ver en YouTube durante algún tiempo el 29 de junio de 2015, pero se hizo privado meses después. Aunque se archivó, el video tampoco se puede ver, ni se lanzó oficialmente como una característica adicional en los comunicados de prensa domésticos. Aunque solo quedan algunas capturas de pantalla de vista previa del corto en Famitsu, se tomaron más imágenes del corto en AniSearch. Probablemente de la época en que el video aún estaba activo.